Versículo 9. Vamos a hablar en esta tarde sobre el reencontrarnos a nosotros mismos, de aquella persona a la cual en una ocasión llegó a los caminos de Dios, enamorada de Dios, Cristo Jesús. Pero que al pasar los años va perdiendo ese su primer amor. Y Dios le ha llenado de bendiciones grandes, tanto materiales como espirituales, pero de que alguna manera se nos olvida. Y es muy bueno en esta tarde poder detenernos y hacer una reflexión sobre esto. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Punto, dice el 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un problema que Jesús tenía muy grande cuando llegó a la tierra, cuando comienza a caminar, se encuentra con un pueblo totalmente lleno de atributos que ellos mismos se ponían al pueblo. Había dos grupos en los cuales estaba por ahí. Estas dos uniones era el poder político israelí y religioso. Era político y religioso, pero el control en esa época no lo tenían en cuestión política ellos, sino eran los romanos los que tomaban el control, y asimismo tomaban el control político económico. Y Jesús viene y se encuentra con este gran problema, un problema grave, gravísimo el problema. Porque lejos de llevar a un pueblo, aquellos hombres que eran conocedores de la ley, lejos de llevarlos a un conocimiento de la misericordia y el amor de Cristo, los llevaban estos líderes religiosos a una separación amplísima de Dios, amplia separación de Dios. Por esta razón, aquellos hombres eran, ¿por qué no decirlo así?, eran inflados, eran totalmente llenos de muchísimo egoísmo, eran llenos de muchísimas atribuciones que ellos mismos, cuando ellos conocían la palabra de Dios, cuando Dios les decía: deja que te alabe el extranjero, ellos mismos se atribuían aquellos atributos. Entonces viene Cristo Jesús y se encuentra con todo ese tipo de cosas, arrogancias,
había tantas cosas, ya el hecho que venían ya padeciendo sobre la ley de Moisés, que Dios había dado a Moisés, ya era una carga pesada para la época en esos tiempos. Y le dejo saber una de tantas cargas. Aquella mujer que padecía ya de muchos años aquella enfermedad, la cual aquella enfermedad era un flujo que no paraba por muchísimos años. El hecho ya que aquella mujer no pudiese entrar al pueblo porque el pueblo la daba por impura y la ley también. No podía acercarse a un Dios vivo porque esa mujer estaba impura y no podía entrar a la adoración y a rogar a Dios y a tener un acercamiento con Dios. Entonces ya a partir de ahí, de esa ley, ya había ahí muchas cosas muy feas que vivía el pueblo. Ahora el siguiente paso es este. Los fariseos y los saduceos, estos dos grupos, lejos de llevar a un pueblo al conocimiento de un Dios vivo, un Dios de misericordia, los llevaban a través de sus actos, de sus hechos, los llevaban a una separación lejos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo llegó a mencionar una ocasión, este pueblo, como bien lo dijo el profeta Isaías, de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, este era el asunto, que Dios encontró, Jesús se encontró con este tipo de problemas, y el problema era ese, el alzamiento, el egoísmo, la bondad estaba muy alejada del corazón de aquellos quienes, a través de la misericordia que Dios había tenido para ellos también deberían compartir esa misericordia con los que estaban a su alrededor. Pero observemos a aquel hombre que oraba. Ve usted lo que en sus palabras menciona: no soy como este. ¿Sí se da cuenta de eso? No soy como este. No, yo doy todo, yo vengo, yo oro, y yo no soy como este pecador. Yo no hago esto y no lo hago lo otro. Más sin embargo, aquel hombre, dice la Escritura, el publicano, los publicanos, quiero que sepa usted que eran no muy bienvenidos y no muy bien recibidos, porque eran personas que trabajaban para el gobierno y eran personas totalmente por su trabajo muy no aceptables por el pueblo. Entonces, aquel hombre viene, reconoce su estado de lo que él era, reconociendo en sí lo que él era, y comienza a hablar con Dios muy diferente, pidiendo con Dios primeramente perdón y misericordia, pidiéndole a Dios que perdonara sus pecados, se sea propicio a mí que soy un pecador. Y dice el Señor Jesucristo, dice: yo les aseguro, gracias, yo les aseguro que es más, bien escuchada la oración de este hombre, que fue más bendecido yendo a su casa, a este hombre, reconociendo que aquel que se enalteció. Y menciona el Señor Jesucristo: porque yo les debo saber lo siguiente, dice el Señor, porque todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a recorrer la Escritura. Vamos a recorrer la Escritura en Lucas capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tenemos? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, ¿delante de quién? Delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestro corazón, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque lo que los hombres tienen por sublime es abominación ante los ojos de Dios. Muy bien. Vamos primeramente con esta palabra. Lo que los hombres tienen por sublime. ¿Qué es por sublime? Bueno, algo sublime es, hablando de los hombres, es una
exaltación. Lo mismo. El fariseo aquel que está hablando en la oración, este hombre se sentía una persona sublime. Se sentía una persona perfecta, en un estado muy bueno ante los ojos de nuestro Dios. Pero mire lo que dice acá, a cuestión de lo que está hablando el fariseo, en el versículo 15, mire lo que dice. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis, ¿a quién? A vosotros mismos, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen de sublime, lo que los hombres tienen de autoexaltación, lo que los hombres tienen de auto yo soy, sublime, del auto yo soy, puedo, hago, deshago, y esto es, acabamos de verlo, abominación ante los ojos de Dios. Y una abominación ante los ojos de Dios es algo despreciable. Lo que Dios desprecia, lo que Dios odia, lo que Dios no quiere es esto: una persona con un corazón enaltecido, en pocas palabras, enaltecido. Nosotros en ocasiones pensamos que no hay quien conozca el interior de nosotros. A veces en nuestra ignorancia nos escondemos de una cosa y nos escondemos de la otra y nos escondemos de la otra. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Y cuando nosotros comenzamos a no identificar ese tremendo gigante que en ocasiones está tras de nosotros, siguiéndonos a nosotros, crea usted que ante los ojos de Dios llevamos un serio riesgo y un serio peligro. Podemos hacer lo que nosotros querramos ante los hombres, ante la tierra, exaltarnos lo que usted guste y quiera. Pero ese corazón enaltecido, Dios lo está vigilando todos los días de nuestra vida. Él conoce cada uno de nuestro corazón, Él conoce nuestro dormir, nuestro despertar. Es más, en pocas palabras, Él conoce nuestra vida desde antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía. Entonces, líbranos Dios a nosotros de tener un corazón humillador, un corazón lleno de egoísmo, un corazón enaltecido, un corazón que se enaltece y quiere ser sublime, cuando ya Dios nos conoce nuestro interior y nuestro ser nuestro. Cuidémonos mucho de todo esto. Somos personas con virtudes, con muchos defectos. Eso sí, muchas virtudes y defectos. Pero necesitamos nosotros que, a pesar de nuestras virtudes y nuestros defectos, nosotros reconozcamos nuestros defectos. Porque si nosotros no reconocemos nuestros defectos, entonces nosotros seremos un corazón y un personaje sublime, el cual Dios no es aceptable ante los ojos de Dios. Y en ocasiones nosotros decimos: pero yo puedo sin Dios, yo quería hacer que Dios no me acepte. Escuche esto interesante, dice la palabra de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. San Juan 15:5. Sin Dios nada podemos hacer. La vida nos lleva a pensar: deje la vida, el enemigo de nuestras almas, que usted puede, que usted hace y que usted deshace. La vida tiene altas y bajas. La vida es como una balanza para todo el ser humano. Muchas veces la balanza está así, a veces la balanza está así y a veces está así. A veces nos vemos en la parte superior de la balanza. Y cuando nos vemos nosotros en la parte superior de la balanza, es el tiempo de reconocer nuestros defectos. Es el tiempo de poder hablar nosotros con Dios y decirle: Dios, sin ti yo no soy nada. Porque luego entonces podemos estar en la parte baja de la balanza. Y cuando no entendimos nosotros el poder
la gloria y majestad de Dios cuando estuvimos nosotros en la parte alta de la balanza. Cuando estemos en la parte baja, va a doler mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y aparte nos vamos a sentir solos y desamparados, porque cuando estuvimos aquí, no miramos al que hace posible todas las cosas, porque por Él vivimos, por Él respiramos, por Él somos quien somos, no por nosotros mismos. Recuerden el Salmo 101, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros empezamos a inclinarnos por ese lado, entonces nosotros corremos un peligro tan grave que va a llegar el momento cuando estemos abajo de la balanza y es un sufrimiento terrible, un sufrimiento terrible. Todos sabemos en la vida, todos sabemos que vienen las altas y vienen las bajas. Desde la antigüedad la Biblia nos viene enseñando, ya ve usted Egipto, 7 vacas locas, 7 vacas locas. Los manojos que soñó a Jacob también, igual, de la misma forma. Todo ese tipo de cosas nos lo viene enseñando a la Escritura. Entonces, estemos preparados cuando las altas, para cuando vengan las bajas. Si no tenemos granero lleno, por lo menos tendremos la paz de Cristo en nuestro corazón, que cuando estuvimos en la balanza, volteamos al cielo, subimos derecho. Vamos a la parte baja, bueno, igual, volteamos al cielo porque tenemos el mismo derecho, seguimos siendo hijos de Dios. Porque cuando eso pasa, arriba, abajo, reconocemos al Altísimo Dios, reconocemos lo que está a nuestro alrededor, reconocemos que sin Dios no somos nada. Entonces cuando estemos en esa situación de la parte baja, igual podemos decir, Señor, somos tus hijos, tú sabes qué vas a hacer con nosotros, y tú nunca dejas muerto al caído. Romanos capítulo 14. Capítulo 14. Y aquí viene lo interesante del caso. Nadie nos vamos a escapar de esto. Nadie. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Estamos ahí? Amén. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Es pregunta que hace el apóstol Pablo. Y luego viene lo tremendo, miren. Porque todos, ¿qué cosa? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No es el tribunal de Cristo? ¿No es el juicio final? El juicio final es el que Apocalipsis nos presenta. En Apocalipsis 20 para adelante, el gran trono blanco. Ese es el juicio final para juzgar a toda la humanidad. Pero el tribunal de Cristo lo miramos nosotros repetidas ocasiones en la Escritura. El tribunal de Cristo es un lugar donde van a ir todos aquellos que aceptaron, o vamos, porque dice la Escritura, aquí es general. El apóstol Pablo, las veces que menciona esto, lo menciona general. Vamos, estaremos, iremos al tribunal de Cristo. En la 2 Corintios dice el apóstol Pablo, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos comparecerán. ¿Esto a quién se refiere? Al mundo entero. No, esto es a la iglesia de Cristo, quien estará en el tribunal de Cristo. ¿Qué haciendo y a qué van? ¿Y a qué va la gente al tribunal de Cristo, la iglesia? Bueno, la iglesia va al tribunal de Cristo a lo siguiente: para ser recompensados lo que hicieron en esta vida o lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Es para recibir tributo de la paga
de lo que usted y yo hicimos mientras militamos aquí en la tierra. Hasta los detalles más insignificantes. A ver, ven para acá, Panchito, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste en el tiempo que...? Dice, no, yo no hice nada. No hice, no hice. Pues hasta por no hacer nada seremos nosotros tributo o seremos recibido el tributo en el tribunal de Cristo. De manera, una persona enaltecida es la persona que hace el juicio a todos. ¿Recuerda usted al fariseo? Eso es de lo que estamos hablando. Enaltecido. Yo no soy como este. Yo no hago lo que hace este. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Y yo hago aquello. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 del capítulo 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a quién? ¿A tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios ahí por el apóstol Pablo también, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según vuestras obras de lo que habemos hecho aquí en la tierra mientras vivimos, sea bueno o sea malo. Entonces la arrogancia, el despreciar a los demás, el sentirme Juan Camaney, tiene precio caro ante los ojos de Dios. Tiene precio caro. Quiere decir que todo lo que hacemos se lo debemos a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos lo hacemos dándole gracias a Dios. Todo lo que hagamos. Lucas capítulo 10. Vamos a ver una historia interesante. Lucas capítulo 10, versículo 29. ¿Lo tenemos? Lucas 10, 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿verdad? Si va mirándolo como venimos viendo, ¿verdad? A los hombres que querían enaltecerse a sí mismos y todo eso. Mire lo que dice acá. Pero él que queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Era un samaritano que iba de camino, vino acerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Vivimos en un mundo confundido, un mundo lleno de egoísmos, un mundo lleno donde primero mis dientes y luego mis parientes. Y luego después de mis parientes, ya si queda algo, pues por ahí a ver qué. Y esto data de un corazón enaltecido. Cada vez yo me hago esta pregunta con este fariseo.
en mera oración, en plena oración. Es lo más tremendo. Denigrando al otro. Hago la pregunta también con el buen samaritano. El buen samaritano entre sí y los israelíes no se querían, se odiaban, no se querían. Pero baja el hombre de Jerusalén, quiere decir que esto alguna relación tenía con los judíos. Pasa un sacerdote y lo ve y lo tira a como si no existiera. Pasa un levita también, gente ligada con la religión, lo miran caído y no le hacen caso. Pero pasa un samaritano, un hombre odiado por el religionismo, un hombre odiado por la religión, simplemente por el hecho de ser samaritano. Aquel hombre mira a aquel hombre medio muerto, dice la escritura que lo dejaron medio muerto los ladrones, lo levanta, lo unge con aceite, enreda sus heridas y lo sube a su bestia. Lo lleva al mesón y todavía allí donde el mesón le dice al mesonero otro día, mira, le da 2 denarios, cuídamelo. Y si me haces la cuenta de lo que lo estés atendiendo ahí cuando regreses, pues yo te voy a pagar. La pregunta es la siguiente. Para estos tiempos tan duros y tan de corazón duro que nos estamos viviendo, porque nos atrapa la ambición, nos atrapa el egoísmo, nos atrapa esa sed de decir, soy yo, mis logros. Me pregunto, ¿qué necesidad tenía ese samaritano? ¿Qué necesidad tenía de perder el tiempo? Pero esta es una cuestión de un tipo de parábola, el cual el Señor está mostrando a alguien más con egoísmos profundos. ¿Quién crees tú? ¿Quién crees tú que hizo bien? Bueno, el que usó de misericordia. El hombre que no querían los religiosos. Y el que usó de misericordia es aquel a cual se dio. Hermanos, que nosotros no caigamos en ese mundo. De ninguna manera yo le estoy diciendo a usted, despójese de lo que tiene, usted tiene que dar. No, yo no le estoy diciendo de eso. Se trata que nosotros no caigamos en la trampa del egocentrismo, de la avaricia. Que cuando nosotros veamos a alguien en estas condiciones, no nos desatendamos y digamos lo que todo el mundo dice es su problema. El samaritano pudo haberlo dicho, estaba en su derecho. Es su problema. Que se las vea como se las vea, es su problema, no es el mío. Que un puñado de bienes cambie su corazón. Que no cambie su corazón. El Señor Jesús muchas veces habla de estas cosas de una parábola, lo habla de una cosa y lo habla de otra manera. El apóstol Pablo lo menciona y lo recalca tan claro por allá en la carta a Timoteo, donde dice el apóstol lo siguiente: raíces o raíz de ¿cuántos? De todos los males es el amor al dinero. Ese transforma el corazón del hombre. El apóstol Pablo no dice, te hace daño tener dinero, es pecado. No. Escuche bien esto. El amor
dinero es el problema, porque nos empezamos a desenamorar de Dios, de nuestros seres queridos, de los que tenemos en un lado, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Ese es el problema, el amor, porque está puesto los ojos más puestos en ese amor que puesto los ojos, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Puede tener todo lo que usted quiera, pero ya cuando se enamoró, entonces es un tiempo, yo tengo esto, aquella no lo tiene. Yo tengo esto, este no lo tiene. Yo tengo esto y este no lo tiene. He logrado esto y esto no lo ha logrado. O esta no lo ha logrado. Peligro, señal de alerta. Señal de alerta. Entramos a terrenos fariseicos, a terrenos de lo que venimos leyendo en la Escritura, del corazón malo. El corazón malo. Mire, así el mundo está lleno. Y no es una forma de juicio. No es una forma de juicio, sino es un pensamiento estatal para que nosotros reflexionemos. Porque si usted cree que lo que ha logrado es todo lo que usted ha logrado, no, usted se equivoca. Porque Dios le puede dar a eso y muchísimo más. El problema no es que se lo den. El problema es cuando caemos en la trampa de querer ver al prójimo como al fariseo. Y somos cristianos, vamos a la iglesia, oramos y todo ese tipo de cosas, pero no queremos relaciones, mucho menos perder mi tiempo, cada quien que se las arregle como pueda y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos exaltamos a nosotros mismos y no exaltamos a quien debemos exaltar, al Dios de la vida. Vamos a Isaías. Isaías 65. Isaías 65. Versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar. No te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Una vez más, ¿qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Vea la respuesta de Dios. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Vea lo que le estoy diciendo. Soy cristiano, voy a la iglesia, rezo tantos Padres Nuestros, voy y me gozo, aplaudo, canto. Pero úchale, yo no me junto con esa chusma. Es una realidad, esto existe en nuestra vida, en nuestros medios, olvidándonos. Aquí el problema es grave, el olvidándonos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos trajo. Siempre yo menciono esto en forma de reflexión, no nos acordamos ya que cuando cruzamos la frontera, la cruzamos con nuestro estómago vacío, con hambre, gritándole a Dios, Señor, si me llevas para allá, yo te sirvo, Señor, si llego bien, y se nos ha olvidado todo eso. Empieza Dios a abrir puertas. En pocas palabras, hermano, y estamos en familia, estamos en confianza, Dios nos ha quitado el hambre. Se nos ha olvidado.
va a olvidar. Ahora tienes un carro. Bendito sea Dios por ello. Pero no mires al que está a tu lado con desprecio. No odies al otro ni lo critiques por no tener. Porque hoy estamos en la balanza, tal vez un poquito arriba. Mañana solo Dios sabe. No somos dueños de nuestra vida. En ocasión pensamos que ya hemos logrado todo. No. La vida sigue y la vida trae muchísimas vueltas consigo misma. Y aquí lo más crítico es el siguiente. Es lo siguiente. Tenemos la aprobación de Dios. Si la tenemos, bendito sea Dios, que la tengamos, porque se nota a través de nuestra paz, a través de nuestro contacto con el prójimo, de hablar con otros, de poder compartir a Cristo con otros. Qué bueno, y que ahí se nota que todo, que Dios le ha bendecido, bendito sea Dios que le ha bendecido, pero en realidad, ¿tiene la paz? ¿Tiene la paz? Es el riesgo. Ya para terminar con esta pequeña reflexión, recordémosla siempre. Nunca quitemos los pies sobre la tierra. Nunca perdamos el piso. Nunca perdamos el piso. Había un hombre que saca a su hijo a las afueras del campo. Y en las afueras del campo, aquel hombre sienta a su hijo por ahí y le dice al hijo: mijo, ¿qué escuchas? Aparte del ruido de los pajarillos. Dice: papá, escucho una carreta. Y el papá le deja la reflexión al hijo de esta manera. Dice: ¿escuchas la carreta? Porque la carreta viene vacía. Entre más vacía esté la carreta, más ruido hace. Hermanos, no permitamos nosotros esa vaciedad a través del egoísmo, a través de despreciar a los otros, porque la vida da vueltas, muchas vueltas. Pero lo más grave entre estas vueltas es que un día iremos allá al tribunal de Cristo. Iremos al tribunal de Cristo. Y aquí a nadie le vamos a dar cuenta de nosotros. Igual viene el día. Nadie se escapa. Y allá daremos verdaderas cuentas de lo que hemos hecho nosotros aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Mira, usted no pierde el piso. No pierde el piso. Haga lo que Dios le dé para hacer. Pero nunca desprecie a los demás. Y nunca vea para abajo a los demás. Porque la vuelta puede ser mínima. Esto es para mí, bien para todos los que vamos luchando por servir a Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque yo no puedo pararme en este lugar y decirle a usted: esta agua yo no beberé. Porque me puedo ver en el desierto y maratón porque me mató. Pero tratemos de no caer en esa trampa del enemigo.